llamo Elena Martínez, y desde que la Madre Superiora falleció, una oscuridad ha comenzado a envolver el convento de Santa Mónica. Este lugar, que alguna vez fue un refugio de paz y devoción, ahora está impregnado de una presencia que nos oprime y nos llena de miedo. La primera noche después de su muerte, el silencio se volvió insoportable. Cada crujido, cada susurro del viento entre las antiguas paredes me parecía un grito lejano, un eco de algo que no quería ser olvidado. Aún recuerdo cómo me desperté sobresaltada, con el corazón latiendo a toda prisa. Había un sonido, un murmullo en el pasillo frente a mi celda. Me quedé quieta, conteniendo el aliento, pero el ruido persistía, como si alguien o algo se estuviera acercando lentamente. Mis manos temblaban mientras me levantaba y me acercaba a la puerta. La abrí apenas un poco, lo suficiente para echar un vistazo, y entonces lo sentí. Un frío que me atravesó hasta los huesos, como si la misma muerte hubiese entrado en mi cuarto. No vi a nadie, pero supe en ese instante que no estaba sola. Algo, una sombra oscura, se movía entre las sombras, echándome. Cerré la puerta de golpe y recé como nunca antes, pero en mi interior sabía que las oraciones no serían suficientes. Desde esa noche, el convento nunca volvió a ser el mismo. La Madre Superiora, incluso en la muerte, seguía ejerciendo su control, y la verdadera pesadilla apenas comenzaba. Al día siguiente, el convento estaba sumido en un silencio pesado, casi asfixiante. Las hermanas evitaban cruzar miradas, como si todas supiéramos que algo oscuro había comenzado a gestarse, pero ninguna se atrevía a mencionarlo en voz alta. Yo intenté continuar con mi rutina diaria, pero no podía sacudirme la sensación de que algo me seguía, como si unos ojos invisibles estuvieran clavados en mí a cada paso. Mientras limpiaba la capilla, noté que las velas del altar se apagaban una a una, sin razón aparente. No había corriente de aire, no había explicación lógica. Mis manos comenzaron a sudar y un escalofrío recorrió mi espalda. Traté de encenderlas de nuevo, pero la última vela se negaba a arder. Fue entonces cuando sentí una presencia detrás de mí, una energía densa y sofocante que hizo que se me erizara la piel. No me atreví a girarme. Sabía que si lo hacía, vería algo que no podría olvidar. Y entonces lo oí, un susurro casi imperceptible, pero claro como el cristal. No te escaparás de mí. La voz era helada, familiar de una manera que me estremeció hasta la médula. Sabía que era ella, la Madre Superiora. Dejé caer la vela y salí corriendo de la capilla, el corazón retumbando en mis oídos. Mientras corría por los pasillos, vi cómo las otras hermanas también comenzaban a notar lo mismo. Unas lloraban en silencio, otras rezaban con una desesperación palpable. Pero lo peor era la sensación constante de ser observada, de estar en la mira de algo que no pertenecía a este mundo. Esa noche, mientras intentaba dormir, los ruidos continuaron. Pasos pesados que resonaban por el convento, puertas que se abrían y cerraban solas, susurros que me llamaban por mi nombre. Era como si la Madre Superiora estuviera en todas partes, manifestando su presencia en cada rincón. Y yo sabía que no nos dejaría en paz, no mientras respiráramos. Las noches se volvieron interminables. Apenas dormíamos, y cuando lo hacíamos, era un sueño intranquilo, plagado de pesadillas en las que la Madre Superiora aparecía, siempre con su rostro endurecido, mirándonos con desprecio. No pasaba un día sin que alguna de nosotras experimentara algo extraño. Libros que caían de las estanterías, cruces que se volvían al revés, espejos que reflejaban rostros que no eran los nuestros. Una madrugada me desperté al escuchar un llanto. Era un sonido bajo, lastimero, que venía del pasillo. Salí de mi celda con cuidado, tratando de no hacer ruido, y seguí el sonido hasta la sala de costura. Allí, en la penumbra, vi a Sor Clara arrodillada frente a la imagen de la Virgen, sollozando. Me acerqué para consolarla, pero cuando puse una mano en su hombro, ella levantó la cabeza y me miró con unos ojos vacíos, como si no estuviera realmente allí. «Está enfadada con nosotras», murmuró casi sin voz. «Nos vigila, nos odia por haberla traicionado». Antes de que pudiera decir algo, las luces parpadearon y la temperatura de la habitación cayó en picado. Un viento helado empezó a circular a nuestro alrededor, quitando las cortinas y apagando las velas. Y entonces la vi. La figura alta y oscura de la Madre Superiora se materializó al otro lado de la sala. Su rostro estaba cubierto por un velo, pero sabía que sus ojos estaban fijos en nosotras. Llenos de ira, Sor Clara gritó, un grito desgarrador que resonó por todo el convento, y se desmayó en mis brazos. Yo me quedé paralizada,
incapaz de moverme mientras la figura avanzaba lentamente hacia nosotras, hasta que de repente desapareció en el aire, como si nunca hubiera estado allí. Pero el frío y el pavor que dejó tras de sí se quedaron impregnados en nuestras almas. Sabía que esto solo era el principio. La Madre Superiora estaba más presente que nunca, y su ira no cesaría hasta que su venganza estuviera completa. Después de esa noche, Sor Clara nunca volvió a ser la misma. Permanecía en silencio, sus ojos siempre perdidos en un punto invisible, como si aún pudiera ver a la Madre Superiora acechando en las sombras. Las demás hermanas comenzaron a evitarla, temerosas de que su estado pudiera atraer aún más la ira del espíritu. Pero yo no podía ignorarlo. Sabía que necesitaba respuesta, así que un día decidí explorar los lugares del convento que nos habían sido prohibidos. Me dirigí al antiguo despacho de la Madre Superiora, un cuarto que había permanecido cerrado desde su muerte. Al entrar me encontré con un espacio sofocante, como si el aire estuviera cargado con los restos de su presencia. Los muebles estaban cubiertos de polvo, pero en su escritorio, en medio de papeles viejos y desgastados, encontré algo que me heló la sangre. Un diario, oculto bajo una pila de documentos. Las primeras páginas hablaban de sus días como joven novicia, pero a medida que avanzaba, el tono cambiaba. Se volvía oscuro, perturbador. Describía en detalle los castigos que infligía a las hermanas que consideraba rebeldes, justificando sus acciones como necesarias para purificar sus almas. Pero lo más aterrador era lo que revelaba al final. Creía que su muerte no sería el final, sino un paso hacia algo más poderoso. Había realizado rituales para asegurar que su espíritu permaneciera en el convento, atado a nosotras, para continuar su labor desde el más allá. Sentí un nudo en el estómago al leer sus palabras. Entendí que lo que estaba ocurriendo no era un simple eco de su maldad en vida, sino una manifestación deliberada de su voluntad. Había regresado con un propósito claro: castigarnos por no seguir sus enseñanzas, por no temerle lo suficiente. Y ahora, sabiendo lo que había desatado, sabía también que detenerla no sería fácil. Cerré el diario con manos temblorosas y me llevé la única vela encendida en la habitación. En ese momento, la puerta del despacho se cerró de golpe, dejándome atrapada en la oscuridad, y allí, en la penumbra, escuché su risa, suave y cruel, resonando a mi alrededor, como si estuviera disfrutando de mi desesperación. No podía permitir que el miedo me venciera, pero supe que el tiempo se estaba acabando. La Madre Superiora estaba jugando con nosotras, y solo era cuestión de tiempo antes de que decidiera cobrarse su venganza final. Logré escapar del despacho, pero la risa de la Madre Superiora continuó resonando en mi mente, como una melodía macabra que no podía ignorar. Sabía que debía hacer algo antes de que su venganza se completara. Reuní a las pocas hermanas que aún tenían fuerzas para luchar, y juntas decidimos buscar una solución en los textos antiguos de la biblioteca. Pasamos horas revisando libros polvorientos y pergaminos desgastados. La mayoría eran oraciones y escritos teológicos, pero finalmente encontramos algo diferente. Un antiguo manuscrito que describía un ritual de exorcismo, uno que no solo expulsaría al espíritu, sino que lo destruiría para siempre. Era nuestra única esperanza. El ritual requería sacrificios, tanto físicos como espirituales. Sabíamos que no sería fácil, pero no teníamos otra opción. Aquella misma noche, cuando la oscuridad cubrió el convento como un manto, nos reunimos en la capilla. Encendimos las velas alrededor del altar y comenzamos a recitar las palabras del exorcismo, nuestras voces temblorosas resonando en el espacio vacío. Al principio, nada sucedió, pero pronto el aire se volvió denso, cargado con una energía oscura que parecía emanar de las mismas paredes. El suelo bajo nuestros pies comenzó a vibrar, y las velas parpadearon violentamente, amenazando con apagarse. Sentí un peso opresivo en mi pecho, como si algo invisible estuviera presionándome, intentando detenernos. Y entonces apareció ella. La Madre Superiora, con su figura imponente, emergió de la oscuridad, sus ojos brillando con una ira que jamás había visto. Se abalanzó sobre nosotras con una velocidad aterradora, pero no podíamos detenernos. Seguimos recitando el ritual, nuestras voces cada vez más firmes a pesar del miedo que nos atenazaba. La Madre Superiora gritó, un sonido inhumano que resonó en toda la capilla. Las ventanas se rompieron, el viento arremolinado entró con furia y las llamas de las velas se apagaron al instante, dejándonos en la completa oscuridad. Sentí que el aire se escapaba de mis pulmones.
y por un momento pensé que todo estaba perdido. Pero entonces, en medio del caos, una luz suave y cálida comenzó a emanar del altar. Era débil al principio, pero creció en intensidad hasta que envolvió toda la capilla. La Madre Superiora gritó de nuevo, esta vez con un tono de desesperación, y su figura comenzó a desvanecerse en la luz. Tus ojos llenos de odio se clavaron en los míos por última vez antes de desaparecer por completo, dejando solo un silencio absoluto. Nos quedamos allí, temblando y sin aliento, mientras la luz se desvanecía lentamente. Habíamos logrado lo imposible, pero sabíamos que la victoria había tenido un costo. Aunque el espíritu de la Madre Superiora había sido destruido, el convento nunca volvería a ser el mismo. Y nosotras, marcadas por lo que habíamos enfrentado, tampoco. El silencio que quedó en la capilla fue diferente, más pesado, más definitivo. Sentí un vacío en el corazón, como si algo vital se hubiera perdido para siempre. Sabía que el peligro inmediato había pasado, pero también que el eco de la maldad de la Madre Superiora permanecería en nuestras mentes, recordándonos que a veces la verdadera oscuridad no reside en los espíritus, sino en los rincones más oscuros de nuestra propia alma. Salimos de la capilla, exhaustas y rotas, con la certeza de que habíamos sobrevivido a algo más que un enfrentamiento con un espíritu vengativo. El convento, aunque en silencio, seguía impregnado de una energía pesada, como si las paredes mismas hubieran absorbido el odio y la desesperación que la Madre Superiora dejó atrás. Esa noche el sueño me fue esquivo. Cada vez que cerraba los ojos veía su rostro, sus ojos llenos de ira, y oía su risa, un eco lejano que parecía salir de las sombras de mi propia habitación. Sentía su presencia, aunque sabía que ya no estaba. Me levanté varias veces, recorriendo los pasillos vacíos, asegurándome de que todo estuviera en su lugar, pero el miedo no me abandonaba. Al amanecer, decidí que no podía seguir viviendo así. El convento había sido mi hogar durante años, pero ahora, después de lo que habíamos enfrentado, ya no me sentía segura allí. Hablé con las otras hermanas y muchas compartían mi sentimiento. Sabíamos que nuestras vidas habían cambiado para siempre, que ya no podíamos encontrar paz en un lugar donde habíamos conocido el verdadero horror. Con el corazón pesado, empecé a empacar mis pertenencias, cada objeto cargado de recuerdos de días más tranquilos. Pero mientras guardaba el último de mis libros, noté algo que me hizo detenerme en seco. En el fondo del cajón, escondido entre las páginas, había un rosario que no recordaba haber visto antes. Era antiguo, de cuentas negras y pesadas, y al tocarlo, un escalofrío recorrió mi espalda. Lo sostuve en mis manos, con una sensación de inquietud que no podía explicar. Parecía fuera de lugar, como si no perteneciera a mí, como si hubiera sido puesto allí por alguien más. Sentí que mi respiración se aceleraba. Cuando examiné el crucifijo, noté algo grabado en la parte trasera, las iniciales de la Madre Superiora. Lo dejé caer como si me hubiera quemado, retrocediendo con el corazón en la garganta. Sabía lo que significaba. Sabía que, a pesar de todo lo que habíamos hecho, su influencia aún permanecía. Ella había dejado algo detrás, algo que se aferraba a nosotras, a mí, como una sombra que no podía ser desterrada. Me quedé mirando el rosario en el suelo, incapaz de moverme, atrapada entre el deseo de huir y el miedo de que, si lo hacía, su sombra me seguiría para siempre. Y fue entonces cuando comprendí la verdad más aterradora de todas. La Madre Superiora no se había ido. No del todo. Había dejado una parte de sí misma aquí, con nosotras, con su odio, con su maldad. Mientras el rosario permaneciera, su influencia seguiría creciendo, buscando una nueva forma de manifestarse. Mis manos temblaban mientras recogía el rosario, pero no lo tiré. Sabía que no podía simplemente deshacerme de él. Era una advertencia, un recordatorio de que el verdadero horror nunca se desvanece por completo, que siempre deja una marca, una cicatriz en el alma que jamás desaparece. Y de alguna manera, supe que mi batalla con la Madre Superiora aún no había terminado. Con el rosario en mis manos, sentí un peso insoportable, como si la esencia de la Madre Superiora estuviera filtrándose a través de las cuentas negras, oscureciendo mis pensamientos. Quise arrojarlo lejos, pero algo me detuvo, una fuerza que parecía emanar desde lo más profundo de mi ser. Sabía que deshacerme de él no sería suficiente. Tenía que enfrentarlo, tenía que entender lo que realmente significaba. Decidí ir a la cripta, el lugar más antiguo y olvidado del convento. Era un sitio que evitábamos, lleno de tumbas viejas y oscuros secretos.
Mientras descendía las escaleras de piedra, el aire se volvía más frío, más denso, como si estuviera descendiendo a las profundidades de la misma tierra. La luz de mi vela vacilaba, proyectando sombras que parecían moverse por su cuenta, acechándome. Llegué al final de las escaleras, y allí, en la penumbra, vi las lápidas de generaciones de madres superioras que habían dirigido el convento antes de la nuestra. Me acerqué a la tumba de la Madre Superiora, que había sido sellada apresuradamente después de su muerte, casi como si hubieran querido olvidarla. Colocando el rosario sobre la lápida, sentí una energía oscura emanando de las piedras, como si su maldad estuviera incrustada en cada grieta. De repente, el suelo comenzó a vibrar bajo mis pies, y un viento helado se levantó en la cripta, apagando la vela en mi mano. La oscuridad me envolvió, pero en medio de esa negrura pude sentir su presencia. No estaba sola. La Madre Superiora estaba allí, y esta vez no se ocultaba. Escuché su voz, un susurro que reverberaba en las paredes de la cripta. Pensaste que podrías liberarte de mí, pero mi voluntad es más fuerte que la muerte. Mi corazón latía con fuerza, y mi respiración se volvió errática. Sabía que no podía huir, que enfrentaría su ira aquí, en el lugar donde todo comenzó. La cripta se llenó de un olor a tierra húmeda y descomposición, y la lápida comenzó a moverse lentamente, como si una fuerza invisible la empujara desde abajo. Sabía que no debía acercarme, pero no podía evitarlo. Era como si una fuerza me arrastrara hacia la tumba, hacia la fuente de todo ese mal. La lápida cayó al suelo con un estruendo, revelando un hueco oscuro y profundo. Algo comenzó a emerger de las sombras, una figura que reconocí al instante. La Madre Superiora, pero no como la había visto antes. Su rostro estaba desfigurado, retorcido en una mueca de odio puro, y sus manos se extendían hacia mí, como garras ansiosas de atraparme. Me quedé congelada, incapaz de moverme, mientras su figura se acercaba. Sentía su odio, su deseo de venganza, tan palpable que casi podía tocarlo. Sabía que si no hacía algo, me arrastraría con ella, me consumiría en su maldad eterna.